Buenas noches, profesor. A continuación le voy a exponer el libro del Manual de Derecho Romano, el libro quinto que me fue asignado. Le habla la alumna Diana Pinto Elías. El título quinto habla de los efectos de las obligaciones. Era el cumplimiento de las obligaciones. La obligación que entraña la existencia de un comportamiento que puede consistir en un hecho positivo, el dare, el facere, el pestare, o en un hecho negativo, era llamado non facere. El incumplimiento de las obligaciones era si el efecto normal y necesario de las obligaciones era su exacto cumplimiento por el deudor. Podía ocurrir que éste observara una conducta que hiciera imposible el deber de prestación o que retardara su cumplimiento. Habían tres de ellas, que era el dolo, la culpa, el caso fortuito y fuerza mayor. Comenzando por el dolo, se entendía que era una conducta antijurídica consciente o querida. Tenemos lo que es la culpa. La culpa era la conducta reprensible que provocara incumplimiento sin que mediera intención del deudor. Y por último, el caso fortuito y fuerza mayor era la prestación que constituía el objeto de la obligación que podía tomarse imposible de cumplir por algún suceso no imputable al deudor. Era en un caso, un ejemplo, por ejemplo, de un desastre natural, de un terremoto, etc. Y ahí había se ocurría lo que era una fuerza mayor, ¿no? En el que el deudor no era imputable. Las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones era en todos los casos en que la prestación no se hubiera cumplido por causas imputables al deudor, provinieran de una conducta dolosa o meramente culposa. La obligación subsistía a aquello que autorizaba al acreedor a exigir judicialmente su cumplimiento. En el derecho justiniano, que puede ver en el libro, era que con el fin de resolver las dudas existentes acerca de la medida de la indemnización, y de reducir el importe de resarcimiento a una cantidad prudencial, ¿no? Se fijó en lo que es en el doble del valor real de la prestación. Hablando de la mora. La mora del deudor era la más común. Se configuraba en la presencia de ciertos requisitos. Primero, era el menester que la obligación fuera válida. Por segundo, se requería un delito obligacional exigible y vencido. Y finalmente, en el derecho justiniano, se exigía una intimación o puede ser interpelación, que debía formular al acreedor para que el deudor satisfiera la fecha o cumpliera la fecha. Tenemos la cesión de las obligaciones, que era la posibilidad de transmitir o ceder obligaciones en su aspecto tanto positivo como activo. No fue reconocida en la primitiva legislación romana, que veía en la obligación un vínculo netamente personal, que implicaba la atadura de la propia persona del deudor al acreedor. En la jurisprudencia romana llegó a despersonalizar la obligación, reconociendo la posibilidad de transmitir los créditos y hasta las deudas por actos intervivos. Tenemos la cesión de créditos. La cesión de créditos en el derecho romano tuvo que arbitrar vías indirectas, porque un sujeto no podía ser acreedor a otro de lo que él era debido, por ninguno de los modos por los cuales se transmitían las cosas corporales, como la mancipatio, la injure cessio o la traditio. Y tenemos la última, que es la cesión de deudas, que era la idea de cesibilidad de deudas, fue más difícil de admitir por la legislación romana, puesto que las personas del deudor eran fundamental en la relación obligatoria. Por ello, la transmisión de deudas solo tuvo cabida en el derecho romano, si se le hacía con la conformidad del acreedor mediante una novación por cambio del deudor. A continuación tenemos lo que es el título sexto, que habla de las garantías de las obligaciones. Habla de las garantías personales derivadas del propio deudor y las garantías personales otorgadas por un tercero. En las garantías personales del propio deudor, dice que le fue permitido al deudor mismo garantizar o más propiamente reforzar la obligación que tenía que cumplir. En el caso, no había en la relación otro sujeto distinto de los que habían constituido el vínculo obligacional. Las garantías de esta especie fueron 4. El arras, la cláusula penal, el juramento promisorio y el constitutum debiti proprii. En el arras consistía en la entrega que el deudor hacía al acreedor de una suma de dinero u otra cosa como medio para probar la existencia de un contrato consensual, ¿no? Por lo común, que era la compraventa. En la cláusula penal, en el derecho romano como pena convencional, por la que se fijaba anticipadamente la indemnización que por daños y prejuicios habría que pagar al deudor, si dejaba de cumplir la prestación debida. En el juramento promisorio, la especial institución del juramento promisorio sirvió para garantizar la obligación contraída por un menor de 25 años, sin la autoritas de su curador.
En el Constitutum Debiti Proprii, el pacto dotado de acción por el pretor, que era el actio de pecunia constituta, por el cual el propio deudor se obligaba a pagar lo que debía a causa de una persistente relación obligatoria, según nuevas modalidades de tiempo, de lugar, etc. Se denominó Constitutum de Deuda Propria, que era en romano Constitutum Debiti Proprii, como el título. En segundo tenemos lo que es garantías personales otorgadas por un tercero. Consistía en que el tercero podía garantizar una deuda de otra persona con su propio crédito. En el caso, había intercepción, que significaba cualquier clase de asunción de una obligación ajena. La intercepción podía presentar dos formas, que eran la intercepción privativa y la intercepción cumulativa. En la intercepción privativa, cuando el tercero era que asumía la obligación liberando al deudor, y en la segunda, la intercepción cumulativa, era cuando el tercero se obligaba junto con el deudor principal. Tenemos ahí lo que es la fianza. En la fianza consistía en la obligación que asumía una persona de responder por una deuda ajena con su propio crédito. En el Constitutum Debiti Alieni tenía lugar cuando un tercero, ajeno en la relación nacida entre acreedor y deudor, se obligaba a pagar la deuda de éste en un plazo determinado. Y el último es el Mandatum Pecuniae Credendae, que era el fiador, el mandante, que daba al acreedor, que era el mandatario, de entregar en calidad de préstamo a un tercero una determinada cantidad de dinero, ¿no? O de cosas fungibles. Y tenemos por último el título sexto. Habla de las extinciones de las obligaciones. Habían dos modos de extinción ipso iure y modos de extinción exceptiones ope. En el primero, de modos de extinción ipso iure, habla de la obligación que se extinguía de pleno derecho cuando el deudor observaba el comportamiento a que estaba obligado frente al acreedor. Tenemos lo que es el solutio per aes el libram, que era el modo de formal, iure civile, que se realizaba con el mismo rito de la emancipatio, es decir, mediante el procedimiento del cobre y la balanza. Tenemos el acceptilatio, que consistía en una respuesta del acreedor, que a la pregunta del deudor, que respondía haber recibido el pago, que se llamaba el adeo. En el pago era la aceptación más amplia, significaba la disolución del nexo obligatorio, ¿no? Que como consecuencia comprendía de todos los modos la extinción de las obligaciones. En la novación, la sustitución de una obligación por otra o a la transposición del contenido de una primitiva por otra nueva. Tenemos la confusión, que se operaba la regla general mediante sucesión a título universal, como si el deudor resultaba heredero del acreedor o viceversa, ¿no? Tenemos el mutuo disentimiento. Por aplicación del principio, las obligaciones que nacían del mero consentimiento de las partes podían extinguirse por mutuo disentimiento o acuerdo, siempre que no hubieran comenzado a ejecutarse. Tenemos el concurso de causas lucrativas, que era la obligación de dar una cosa individualmente determinada. Se extinguía de pleno derecho cuando el mismo objeto se hubiera conseguido por una causa lucrativa. Tenemos también lo que es la pérdida de la cosa debida, que si la prestación se hacía imposible por causas que no eran aquellas que conducían a una perpetuatio obligationis, la obligación se extinguía, de pleno derecho. Era como que si el objeto se había que entregar era destruido por caso de fuerza mayor, siempre que el deudor no hubiera estado ya constituido en mora. Y por último, tenemos en la ipso iure la muerte y capitis de minutio, que eran las obligaciones que se extinguían por la muerte de los sujetos, de uno de los sujetos, ¿no? Cuando había contratos de la sociedad o mandatos, se extinguían con el fallecimiento de cualquiera de los sujetos que estaban dentro, que era la relación contractual. Tenemos el modo de extinción excepciones ope. Tenemos la compensación. La compensación era la contribución de una deuda y de un crédito entre sí, que se presentaba cuando el deudor oponía al acreedor un crédito que tenía a su vez con en común, mejor dicho. Tenemos la transacción, era el pacto por la cual las partes, mediante concesiones recíprocas iguales, ponían fin a un pleito planteado entre aquellas o evitaban un litigio por sobrevenir, que estaba por llegar. Tenemos el pactum de non pretendo, era el acuerdo de voluntades. Era no formal entre acreedor y deudor, por medio del cual aquel prometía no exigir a el cumplimiento de la prestación debida. Se llamaba pactum de non petendo. Y por último, tenemos el praescriptio jonchi tempori, que era que si el acreedor ejercitaba su acción para cobro del crédito, vencido el término legal que fue fijado por Teodosio II en 30 años para la extinción de toda clase de acción, a menos que tuvieran plazos especiales, ¿no? Porque podía el deudor repeler a la pretensión con una excepción. Eso sería todo, profesor, de la exposición asignada. Muchas gracias.